Ella escondió un secreto sucio para proteger a su hija. Él se enterró en el trabajo para olvidar a su esposa muerta, y dos niñas confinadas a sillas de ruedas aprendieron a vivir sin el afecto de su propio padre. Cuando Raquel aceptó un nuevo trabajo en una mansión rodeada de silencio y penas, no imaginaba que estaba a punto de enfrentar el pasado que tanto había luchado por dejar atrás. Entre secretos, culpas antiguas y lazos inesperados, nace una historia de reconstrucción, decisiones difíciles y amor verdadero. Pero ¿serán capaces de soportarlo todo? Esta historia tocará tu corazón y te dejará en lágrimas. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como todos los días. Raquel Nogueira estiró el brazo automáticamente para silenciarlo antes de que despertara a Isadora en la habitación de al lado. Se sentó al borde de la cama, frotándose los ojos aún pesados de sueño, y contempló el pequeño apartamento de 2 habitaciones en Botafogo, Río de Janeiro, que llamaban hogar. Casi 10 años no era lujoso, pero estaba limpio y organizado. Cada objeto en su lugar, cada rincón impecable, reflejo de la personalidad metódica de Raquel. Las paredes exhibían fotografías de Isadora a diferentes edades. El primer día en 1900, la escuela, cumpleaños, paseos en la playa. En ninguna de ellas había presencia de un padre. Raquel se dirigió a la cocina y preparó el café, moviéndose con la precisión de quien sigue la misma rutina durante años. A los 38 años, aún conservaba la belleza que llamaba la atención en su juventud, aunque ahora era de un tipo diferente, serena, marcada por líneas de expresión que contaban historias de luchas silenciosas y victorias discretas. «Buenos días, mamá». La voz de Isadora interrumpió sus pensamientos. La adolescente de 15 años ya estaba vestida con el uniforme de la escuela. El cabello rizado recogido en una cola de caballo alta, los ojos castaños vivos e inteligentes como los de su madre. «Buenos días, mi amor», respondió Raquel, sirviendo una taza de café con leche para su hija. «¿Dormiste bien?». Isadora asintió, sentándose a la pequeña mesa de la cocina. «Hoy es el gran día, ¿no?», preguntó observando atentamente a su madre. «La entrevista en la casa de ese millonario». Raquel respiró hondo, tratando de controlar el nerviosismo que crecía en su pecho. «Sí, y ni siquiera puedo creer que haya llegado a la fase final del proceso». La vacante de cuidadora de las hijas gemelas de Leonardo Braganza era muy disputada y bien remunerada. El anuncio publicado por su secretaria decía claramente: «Se busca cuidadora para 2 niñas de 10 años con necesidades especiales, experiencia en enfermería, paciencia y disponibilidad para residir en el lugar son requisitos esenciales». El salario ofrecido era 3 veces mayor que lo que Raquel ganaba actualmente como enfermera en el puesto de salud local. «Vas a conseguirlo», afirmó Isadora con convicción, mordiendo una tostada. «Nadie tiene más experiencia que tú con niños especiales». Raquel sonrió, agradecida por la confianza inquebrantable de su hija. Era cierto, sus años trabajando en el ala pediátrica de un hospital público le habían dado una vasta experiencia con niños que enfrentaban todo tipo de desafíos, pero lo que la candidata no sabía era que estas niñas específicas habían alejado a 5 cuidadoras en los últimos 6 meses. La secretaria del señor Braganza había sido discreta, pero Raquel había logrado obtener algunas informaciones de la agencia de empleos. Las gemelas eran difíciles, cerradas, a veces incluso hostiles. «El problema es que si consigo la vacante, tendremos que mudarnos», recordó Raquel con preocupación evidente en su voz. «¿Cómo te sientes sobre eso? ¿Cambiar de escuela? ¿Dejar a tus amigos? ¿Nuestra rutina?» Isadora se encogió de hombros, con una madurez sorprendente para alguien tan joven, reflejada en su mirada. «Mamá, trabajas en 2 empleos desde hace años para darnos lo básico. Si esta es una oportunidad para que trabajes en un solo lugar y ganes mejor, no voy a ser yo quien te lo impida». Raquel sintió los ojos marejarse. Su hija había crecido demasiado rápido, forzada por las circunstancias a desarrollar una comprensión de la vida que muchos adultos no poseían. Además,
continuó Isadora con una sonrisa traviesa. Dicen que la casa tiene una biblioteca particular, piscina y una vista increíble al mar. Intenta no contarme las desventajas. Rieron juntas, compartiendo ese momento de ligereza antes de separarse para el día. Isadora para la escuela, donde mantenía las mejores notas de la clase y ya hablaba con convicción sobre su deseo de estudiar Derecho, y Raquel para una entrevista que podría cambiar completamente el rumbo de sus vidas. La mansión de los Braganza era exactamente como Raquel la había imaginado. Una construcción imponente en estilo colonial, meticulosamente preservada en lo alto de una colina en Santa Teresa. Los jardines, perfectamente cuidados, ostentaban una variedad impresionante de flores tropicales, y la vista de la bahía de Guanabara era de quitar el aliento. Raquel, con su mejor conjunto de blazer y pantalón social, se sentía minúscula ante ese símbolo de poder y riqueza. Una empleada uniformada abrió el portón electrónico y la condujo por un camino de piedras hasta la entrada de la mansión. «La señora Mariana está esperando», informó la mujer, refiriéndose a la secretaria particular de Leonardo Braganza, quien había llevado a cabo todas las entrevistas anteriores. Raquel fue guiada a través de un vestíbulo de entrada decorado con obras de arte y antigüedades que parecían valer más que todo lo que ella poseía. La casa, aunque impecablemente limpia y decorada, tenía una atmósfera extrañamente fría, como si faltara el toque humano que transforma una residencia en un hogar. En la sala de estar, una mujer de mediana edad con el cabello gris impecablemente arreglado en un moño y un traje gris esperaba con una carpeta en las manos. «Señora Nogueira, puntual. Aprecio eso», dijo Mariana sin sonreír, indicando que Raquel se sentara en un sillón de cuero. La entrevista comenzó como se esperaba, con preguntas sobre calificaciones, experiencia profesional y referencias. Raquel respondía con seguridad, destacando sus años como enfermera pediátrica y su experiencia con niños con necesidades especiales. Todo iba bien hasta que Mariana llegó a las preguntas personales. «Veo aquí que es madre soltera», observó, mirando la ficha. «¿El padre de su hija está presente en su vida?» Raquel sintió un nudo formarse en su garganta. La mentira que había sostenido durante años salió automáticamente. «Mi marido falleció cuando Isadora tenía 5 años, en un accidente. Era más fácil así, más limpio, mejor que decir que Enrique Nogueira estaba preso por involucrarse en esquemas de corrupción y lavado de dinero. Mejor que contar que me abandonó cuando estaba embarazada, cuando fue arrestado, dejándome para enfrentar no solo el embarazo, sino también el estigma de ser esposa de un criminal». «Lo siento», dijo Mariana sin demostrar real empatía. «¿Y cómo lidió su hija con esa pérdida?» «Isadora es una niña extraordinaria», respondió Raquel con una sonrisa genuina al hablar de su hija. «Fuerte, determinada, con una capacidad increíble de ver el lado bueno de las cosas, incluso en las situaciones más difíciles. Es mi orgullo». Algo en la forma en que Raquel habló pareció tocar a Mariana, quien relajó ligeramente su postura, formal. «El señor Braganza mencionó que podría traer a su hija a vivir aquí si es seleccionada. Las acomodaciones para la cuidadora incluyen una suite adicional. Creo que sería cómodo para ustedes dos». «Sería perfecto», concordó Raquel sintiendo un destello de esperanza. La conversación fue interrumpida por un sonido de ruedas sobre el piso de madera. Raquel se volvió para ver a una niña de aproximadamente 10 años en una silla de ruedas motorizada, parada en la puerta de la sala. Tenía el cabello rubio recogido en una trenza floja y ojos azules intensos que la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Aurora, ¿no deberías estar en la clase de piano?», preguntó Mariana, visiblemente incómoda con la interrupción. «Cancelaron. ¿El profesor está enfermo?», respondió la niña sin apartar los ojos de Raquel. «¿Es ella la nueva niñera, la que van a contratar para fingir que se importa por unas semanas antes de renunciar como todas las otras?». La frialdad en la voz de alguien tan joven sorprendió a Raquel. Antes de que Mariana pudiera reprender a Pinksy Tosin, la niña, Raquel se levantó y caminó hacia ella,
agachándose para quedar a la altura de sus ojos. «Me llamo Raquel», se presentó con una sonrisa tranquila. «No soy exactamente una niñera, soy enfermera, y si tu padre me contrata, estaré aquí para ayudarte a ti y a tu hermana en lo que necesiten. Y no pretendo renunciar». Aurora la miró por unos segundos, su rostro una máscara de indiferencia estudiada. «Todos se van», declaró finalmente. «Mamá se fue, papá se dio por vencido en la vida, las niñeras se van. Es solo cuestión de tiempo antes de que Raquel pudiera responder. La niña giró la silla y desapareció por el pasillo, dejando atrás un silencio pesado. «Pido disculpas por el comportamiento de Aurora», dijo Mariana después de un momento. «Las niñas han enfrentado dificultades desde que su madre falleció». «¿Hace cuánto tiempo ocurrió eso?» «Hace 3 años», respondió Raquel. «Un accidente de auto. Beatriz, la esposa del señor Braganza, estaba conduciendo cuando un conductor ebrio invadió la pista. Murió instantáneamente». Raquel asintió, sintiendo una compasión inmediata por las niñas. Perder a una madre a esa edad, ella sabía bien el impacto que eso podía tener. ¿Y las niñas nacieron con la condición que las limita a las sillas de ruedas? Sí, una malformación congénita de la columna. Aurora y Elisa nunca caminaron. El señor Braganza ha invertido en investigaciones y tratamientos experimentales en el extranjero, pero hasta ahora sin éxito significativo. La conversación continuó por unos minutos más, con Mariana explicando detalladamente las responsabilidades del cargo. Además de los cuidados físicos, ayudar en las transferencias de la silla, supervisar la fisioterapia diaria, monitorear medicamentos, sería necesario acompañar a las niñas en consultas médicas, clases particulares y diversas terapias. El señor Braganza está frecuentemente viajando. Su red de clínicas exige atención constante. Cuando está en la ciudad, suele trabajar hasta tarde y tiene compromisos sociales los fines de semana. En esencia, usted sería la presencia adulta primaria en la vida de las niñas, explicó Mariana. Al final de la entrevista, Raquel tenía una sensación mixta. Por un lado, el salario y las condiciones materiales eran incomparables. Por otro, había algo profundamente triste en esa casa lujosa y en las niñas que la habitaban, algo que iba más allá de la discapacidad física o la pérdida de la madre. El señor Braganza gustaría de hablar con usted personalmente antes de tomar la decisión final, informó Mariana, conduciéndola de vuelta al vestíbulo de entrada. Normalmente, él no participa del proceso de selección, pero digamos que el caso de las gemelas exige cuidados especiales. ¿Puede regresar mañana a las 18 horas? Él ha reservado un tiempo en su agenda. Raquel aceptó, con una mezcla de nerviosismo y esperanza creciendo en su pecho mientras dejaba la mansión. Al llegar al portón, se volvió para mirar nuevamente la imponente construcción. Por un instante, tuvo la impresión de ver un rostro infantil en la ventana del segundo piso, una niña idéntica a Aurora observando desde una cortina entreabierta. Elisa, la otra gemela, la que no había aparecido durante la entrevista, la que, según los rumores de la agencia de empleos, era aún más difícil que su hermana. Leonardo Braganza observaba la ciudad de Río de Janeiro a través de la ventana panorámica de su oficina en el piso 30 de un edificio comercial en Barra da Tijuca. A los 42 años, era considerado uno de los empresarios más exitosos de la nueva generación. Su red de clínicas ortopédicas, iniciada con una herencia modesta y expandida con una visión estratégica impecable, ahora contaba con unidades en 5 estados brasileños. Alto, con un físico que aún mantenía la disciplina de los tiempos en que practicaba natación competitivamente. Cabello negro ya salpicado de canas en las sienes y ojos de un azul profundo, los mismos que sus hijas habían heredado. Leonardo era frecuentemente citado en revistas de negocios y columnas sociales. Desde la muerte de Beatriz, sin embargo, sus apariciones públicas se limitaban estrictamente a lo necesario para mantener la imagen de la empresa. «Señor Braganza, la señora Mariana está en línea», anunció su asistente por el intercomunicador. Leonardo atendió de inmediato. «Sí, Mariana, entrevisté a la candidata Raquel Nogueira hoy.
Creo que finalmente hemos encontrado a alguien adecuada para las niñas. Leonardo suspiró, pasando la mano por el cabello en un gesto de cansancio. Dijo lo mismo sobre las últimas tres, Mariana. Esta es diferente. Tiene vasta experiencia, con niños con necesidades especiales. Parece genuinamente vocacionada para el cuidado, y Aurora lo atestó. Eso captó la atención de Leonardo. Su hija mayor, por meros 4 minutos, como ella siempre se encargaba de recordar, había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para alejar a las personas. Sus palabras cortantes y su mirada desafiante habían reducido a lágrimas a más de una profesional experimentada. ¿Qué le dijo ella? Lo de siempre, que todos se van, incluido usted, que se dio por vencido en la vida. Leonardo cerró los ojos. El dolor familiar apretó su pecho. Era verdad, de cierta forma. Después de la muerte de Beatriz, se había sumergido en el trabajo como un hombre se ahoga en el mar, desesperadamente, sin mirar atrás, buscando no la salvación, sino el olvido. Sus hijas, que ya enfrentaban limitaciones físicas significativas, ahora lidian también con un padre emocionalmente ausente. ¿Y cómo reaccionó ella? Con calma. No se ofendió. No intentó forzar una conexión instantánea, pero tampoco retrocedió. Hay algo en ella, señor Braganza, una resiliencia que me parece compatible con lo que las niñas necesitan. Leonardo reflexionó por un momento. Después de tantos intentos fallidos, había algo en el tono de Mariana que sugería un destello de esperanza. La veré mañana entonces. Reserve una hora en mi agenda al final del día. Ya lo hice. Señor, a las 18 horas. Después de colgar, Leonardo se volvió nuevamente hacia la ventana. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, una belleza que él apenas podía apreciar en los últimos años. En algún momento había perdido la capacidad de ver la belleza en el mundo. Era como si todo estuviera cubierto por un velo grisáceo desde aquella noche lluviosa en que recibió la llamada fatal. Señor Braganza, hubo un accidente. Lo que más lo atormentaba no eran solo los recuerdos de Beatriz, su sonrisa, su aroma, la forma en que tocaba el piano en las noches de domingo, sino la conciencia de que estaban discutiendo cuando ella salió conduciendo. Una discusión sobre las niñas, sobre cuánto tiempo él pasaba lejos de casa, sobre el hecho de que sus hijas necesitaban un padre presente, no solo un proveedor distante. Las últimas palabras que le dijo fueron duras, acusatorias. Nunca tuvo la oportunidad de disculparse, de decirle cuánto la amaba a pesar de las diferencias, de agradecerle por ser la madre extraordinaria que fue para dos niñas con necesidades que muchos habrían considerado una carga. Desde entonces, la culpa era su compañera constante. La culpa por no estar más presente, la culpa por no haber sido el marido que Beatriz merecía, la culpa por no poder ser ahora el padre que sus hijas necesitaban. Era más fácil sumergirse en el trabajo, delegar los cuidados cotidianos a profesionales competentes, enviar dinero para investigaciones que quizás algún día permitieran que sus hijas caminaran. Más fácil, sí, pero el precio era demasiado alto. Las niñas se estaban volviendo extrañas para él. Aurora, cada vez más agresiva y rebelde. Elisa, progresivamente más recluida y silenciosa. Cada vez que una niñera o cuidadora renunciaba, sentía que perdía un poco más de la batalla para mantener a su familia unida, o lo que quedaba de ella. Señor Braganza, la voz de su asistente por el intercomunicador lo sacó de sus pensamientos sombríos. Su videoconferencia con los inversores japoneses comienza en 5 minutos. Gracias, Clara. Estaré listo. Leonardo ajustó la corbata, asumiendo nuevamente la máscara del empresario confiado y exitoso que todos esperaban ver. Nadie en esa sala virtual imaginaría que detrás de esa fachada perfectamente compuesta había un hombre luchando por no ahogarse en remordimiento e incertidumbres. Isadora esperaba ansiosamente en la pequeña sala del apartamento cuando Raquel finalmente llegó. La adolescente saltó del sofá, sus ojos brillando de expectativa. ¿Y entonces? ¿Cómo fue?, preguntó. Raquel sonrió, dejando la bolsa
sobre la mesa y quitándose los zapatos que le apretaban los pies después de un día tan largo. «Fue interesante», respondió pensativa. «La casa es impresionante, como esperábamos. El trabajo parece desafiante, pero dentro de mis capacidades. Conocí a una de las niñas, Aurora, es intensa». «¿Intensa cómo?», preguntó Isadora, siguiendo a su madre hasta la cocina, donde Raquel comenzó a preparar un té. «Como alguien que ha sufrido demasiadas pérdidas para su edad y ha construido murallas a su alrededor», explicó Raquel, recordando la mirada desafiante de la niña. Ella y su hermana perdieron a su madre hace 3 años, en un accidente de 1900 auto. El padre está presente físicamente, o al menos financieramente, pero emocionalmente ausente, por lo que pude percibir. Isadora la miró pensativa. «Parece que realmente te necesitan». «Entonces», sonrió Raquel ante la observación perspicaz de su hija, «mañana conoceré al padre de ellas, Leonardo Braganza. La decisión final será suya». «Vas a conseguirlo», afirmó Isadora con convicción. «Nadie es mejor derribando murallas emocionales que tú, mamá». Raquel abrazó a su hija, agradecida por su apoyo incondicional. No le contó a Isadora sobre el nudo que sintió en el estómago al mentir una vez más sobre la muerte de Enrique, ni sobre la sensación inquietante que tuvo al percibir la profunda tristeza que impregnaba aquella mansión suntuosa. Aquella noche, acostada en su cama simple, Raquel no podía dormir. Pensaba en las gemelas en sillas de ruedas, en sus ojos azules llenos de desconfianza, en la ausencia de alegría infantil en un entorno tan privilegiado materialmente. Pensaba en Isadora, que había crecido con tan poco, pero cuya risa aún resonaba con frecuencia en el pequeño apartamento. Pensaba en sí misma, en las elecciones que había hecho, en las mentiras que sostenía, en la vida que había construido a partir de las cenizas de una relación desastrosa. Y finalmente, pensaba en Leonardo Braganza, el hombre que conocería al día siguiente, un millonario atormentado por la culpa, por lo que había podido deducir, un hombre que, a pesar de todos los recursos a su disposición, parecía incapaz de ofrecer a sus hijas lo que más necesitaban: presencia, conexión, amor incondicional. Ironía, se preguntó imaginando al padre de las gemelas. ¿Serán sus ojos fríos y calculadores como se esperaría de un hombre de negocios exitoso, o llevarán esa misma profunda tristeza que vi en la mirada de Aurora? Al día siguiente, Raquel llegó a la mansión Braganza exactamente a la hora acordada. Esta vez fue la propia Mariana quien la recibió a la puerta. «El señor Braganza la espera en su oficina», informó, conduciéndola a través de un pasillo diferente del día anterior, hacia un área de la casa que Raquel aún no conocía. El estudio ocupaba toda la extensión del ala este de la mansión, un espacio amplio con estantes de libros del suelo al techo, un escritorio imponente de madera oscura y ventanas que ofrecían una vista privilegiada de la bahía. En las paredes, además de diplomas y certificados enmarcados, había fotografías de Leonardo en congresos médicos, inauguraciones de clínicas y algunas pocas imágenes familiares. Leonardo estaba de espaldas cuando ella entró, observando la puesta de sol a través de la ventana. Al oír la puerta abrirse, se volvió lentamente. Raquel sintió un leve sobresalto al verlo por primera vez. En los periódicos y revistas donde ocasionalmente aparecía, Leonardo Braganza parecía distante, casi inaccesible en su perfección de empresario exitoso. En persona, sin embargo, lo que más llamaba la atención eran sus ojos, de un azul intenso como los de sus hijas, pero cargados de una tristeza que ninguna fotografía había logrado capturar. «Señora Nogueira», la saludó formalmente, acercándose para un apretón de manos. «Agradezco que haya venido. Por favor, siéntese». Su toque fue breve, profesional, pero Raquel no pudo evitar notar la tensión en sus hombros, como si cargara un peso invisible. «Mariana me ha hablado muy bien de su currículum y de su entrevista», comenzó él, sentándose frente a ella en un sillón en lugar de detrás del escritorio, un gesto que disminuía ligeramente la formalidad entre ellos. «Pero debo ser franco. Mis hijas no son casos simples». Raquel asintió manteniendo contacto visual.
Los niños rara vez lo son, señor Braganza, especialmente cuando han pasado por traumas. Conocí a Aurora ayer y, aunque brevemente, pude percibir que ha construido defensas emocionales considerables. Leonardo pareció momentáneamente sorprendido por su franqueza. Aurora es la más vocal sobre sus sentimientos, admitió. Elisa, por otro lado, casi no habla más. Después de la muerte de su madre, se retrajo cada vez más. Los terapeutas dicen que es una forma de duelo, un mecanismo de defensa. Su voz falló ligeramente, y él carraspeó para disimular. Entiendo. Su recelo, dijo Raquel con suavidad. Usted ha visto a otras cuidadoras renunciar, y eso solo refuerza para las niñas la idea de que las personas siempre se van. Leonardo la miró fijamente, una sombra de vulnerabilidad atravesando su mirada normalmente controlada. Exactamente, y no puedo permitir que eso vuelva a suceder. Necesito a alguien que comprenda que este no es solo un trabajo con un buen salario, sino una responsabilidad con dos niñas que ya han perdido demasiado. Raquel respiró hondo, sintiendo el peso de aquellas palabras. Por un momento, consideró decir lo que pensaba que él quería escuchar. Promesas de dedicación inquebrantable, declaraciones de vocación. Pero optó por la honestidad. Señor Braganza, no puedo prometer que nunca habrá conflictos o momentos difíciles. Lo que sí puedo garantizar es que no abandonaré a sus hijas al primer signo de dificultad. Soy madre soltera. Crié a mi hija sola desde que ella tenía 5 años. Sé lo que es enfrentar tormentas sin rendirme. Leonardo la observó atentamente, como si intentara ver más allá de sus palabras. Mariana mencionó que tiene una hija. Adolescente, Isadora, ¿verdad? ¿Cómo se siente ella acerca de mudarse aquí? Isadora es extraordinariamente comprensiva para su edad, respondió Raquel, con una sonrisa suave iluminando su rostro al hablar de su hija. Ella entiende que esta es una oportunidad importante para nosotras. Además, creo que podría ser una influencia positiva para Aurora y Elisa. Leonardo pareció considerar esa posibilidad por un momento. Una hermana mayor, murmuró, casi para sí mismo. Entonces, con un suspiro, se levantó y caminó hacia la ventana nuevamente. Hay algo que necesito mostrarle antes de tomar una decisión final. Se dirigió a una puerta lateral que Raquel no había notado antes. Al abrirla, se reveló una sala más pequeña, diseñada como un pequeño cine privado. En el centro, una pantalla grande mostraba imágenes pausadas de lo que parecía ser un video casero. Esta es una grabación del cumpleaños de las niñas. Hace 2 años, explicó Leonardo invitándola a sentarse. 1 año después de la muerte de Beatriz, quiero que vea cómo eran y cómo se han vuelto. Accionó el control remoto y las imágenes cobraron vida en la pantalla. 2 niñas de 8 años en sillas de ruedas decoradas con globos soplaban velas en un pastel elaborado. Sus expresiones, sin embargo, desprovistas de cualquier alegría. Al fondo, empleados uniformados y algunos pocos niños, probablemente hijos, de colegas de trabajo observaban incómodamente. Leonardo aparecía brevemente, intentando animar a sus hijas, pero su sonrisa era claramente forzada. La escena cambió a la apertura de regalos. Aurora rasgaba los envoltorios mecánicamente, mientras Elisa simplemente miraba su regazo, ignorando completamente los paquetes coloridos frente a ella. Lo hice todo mal, confesó Leonardo, su voz casi un susurro. Pensé que una gran fiesta, regalos caros, un pastel espectacular, que todo eso podría compensar la ausencia de su madre. Fue un desastre. Raquel observaba las imágenes con el corazón apretado, reconociendo en los ojos de las niñas un dolor familiar, el mismo que había visto en Isadora cuando era pequeña, y preguntaba por su padre. Usted estaba tratando de ayudarlas de la única manera que sabía, ofreció con gentileza. Leonardo negó con la cabeza, apagando el video. Estaba tratando de aliviar mi propia culpa, corrigió con amargura. Beatriz y yo estábamos discutiendo cuando ella salió esa noche. Yo le dije cosas terribles, la acusé de exagerar las necesidades de las niñas, de ser sobreprotectora, de estar criando 2 dependientes emocionales en lugar de 2 jóvenes mujeres fuertes. Pasó
la mano por su rostro, un gesto que revelaba más vulnerabilidad de la que probablemente pretendía mostrar. Ella tenía razón, por supuesto, siempre la tuvo. Estaba tan ocupado construyendo un imperio, persiguiendo tratamientos milagrosos en el extranjero, que no veía lo que estaba justo frente a mí. Dos niñas que simplemente necesitaban un padre presente. Raquel sintió un nudo en la garganta. Había una honestidad cruda en sus palabras, una admisión de fallas que contrastaba con la imagen pulida del empresario exitoso. Señor Braganza, todos cometemos errores como padres, dijo suavemente. Lo importante es que usted lo ve ahora y está tratando de cambiar. Leonardo rió sin humor. Contratar a alguien para que las cuide mientras sigo sumergido en el trabajo difícilmente puede considerarse un cambio genuino. Raquel se sorprendió de su propia audacia al responder. Depende. Si me está contratando para reemplazarlo, en la vida de ellas entonces no. Pero si me ve como una aliada para reconectarlo con sus hijas, para ayudarlo a reconstruir esa relación, entonces quizás sea el primer paso de un cambio real. Sus miradas se encontraron por un largo momento. Había algo en la mirada de Leonardo, sorpresa, tal vez incluso un leve vislumbre de esperanza, que hizo que Raquel sintiera que había tocado un punto crucial. No es como las otras candidatas, observó él finalmente. No, no lo soy, concordó Raquel, porque no estoy aquí solo por un salario. Creo genuinamente que puedo marcar la diferencia para Aurora y Elisa, y para usted también, si me lo permite. Leonardo se levantó abruptamente, como si esa última frase lo hubiera desestabilizado. El trabajo es suyo, señora Nogueira, decidió volviendo a la formalidad anterior. Mariana se encargará de los detalles contractuales. ¿Cuándo podría comenzar? Necesitaría algunos días para organizar la mudanza y comunicarme con la escuela de Isadora, respondió Raquel, aún procesando el súbito cambio en su postura. Una semana sería suficiente. Perfecto, asintió Raquel, levantándose también. Y, señor Braganza, hesitó antes de continuar. Gracias por la confianza. Prometo hacer lo mejor por sus hijas. Leonardo simplemente asintió con la cabeza, su rostro nuevamente una máscara de control emocional. Pero cuando se despidieron con otro breve apretón de manos, Raquel tuvo la impresión de que, por un instante fugaz, él apretó sus dedos con un poco más de fuerza de lo estrictamente necesario. Era como si, silenciosamente, estuviera rogándole que no se rindiera, no solo de las niñas, sino también de él. La semana siguiente pasó en un torbellino de actividades. Raquel dio el preaviso en sus dos trabajos, habló con la dirección de la escuela de Isadora sobre la transferencia y comenzó a empacar las pertenencias del pequeño apartamento que habían llamado hogar durante tanto tiempo. Mariana llamaba diariamente con actualizaciones sobre el contrato, información sobre la rutina de las niñas y preguntas sobre preferencias alimentarias y necesidades específicas para la habitación que ocuparían. La noche anterior a la mudanza, Raquel encontró a Isadora sentada en la cama vacía, mirando las paredes ahora desnudas de su habitación. ¿Todo bien, mi amor?, preguntó, sentándose a su lado. Isadora se encogió de hombros, un gesto que intentaba parecer despreocupado, pero que no podía ocultar completamente su aprensión. Solo pensando, ¿crees que nos adaptaremos allí? Quiero decir, es un mundo tan diferente del nuestro. Diferente, sí, respondió Raquel, pero también una oportunidad. Piensa en las gemelas. Necesitan a alguien que las entienda, que las ayude a lidiar con sus pérdidas y tú, con toda tu sensibilidad y fuerza, puedes ser exactamente lo que necesitan, como una especie de hermana mayor. Isadora sonrió débilmente. ¿Y ese tal Leonardo Braganza, cómo es? Raquel dudó, buscando las palabras correctas para describir al hombre complejo que había conocido. Es un hombre marcado por la culpa y el duelo. Exitoso profesionalmente, pero perdido como padre. Creo que en el fondo está tan asustado como las niñas. Parece que entendiste bastante de él en solo una conversación, observó Isadora con la perspicacia que siempre sorprendía a Raquel. Quizás, Raquel se detuvo reflexionando,
Quizás reconozco su dolor. Es diferente al nuestro, claro, pero aún así es dolor. Isadora asintió, pensativa. Mamá, ¿crees que algún día me contarás la verdad sobre mi padre? La pregunta tomó a Raquel completamente por sorpresa. Sintió la sangre helarse en sus venas mientras su corazón se aceleraba. ¿Qué quieres decir?, tartamudeó, luchando por mantener la compostura. Isadora la miró con una intensidad que parecía muy más allá de sus 15 años. Sé que hay algo que no me cuentas. Siempre lo supe. La forma en que evitas hablar de él, cómo cambias de tema cuando pregunto detalles sobre el accidente, cómo nunca tenemos fotos de él en la casa. Raquel sintió que el mundo giraba a su alrededor, años construyendo una mentira para proteger a su hija. Y ahora, en la víspera de un cambio que podría transformar sus vidas, esa bomba de tiempo amenazaba con explotar. Isadora, no necesitas decírmelo ahora, interrumpió la adolescente tomando la mano de su madre. Solo quiero que sepas que cuando estés lista, estaré aquí. Y nada, absolutamente nada de lo que digas, cambiará lo que siento por ti o cuánto estoy agradecida por todo lo que has hecho por mí. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Raquel. Atrajo a su hija hacia un abrazo apretado, maravillada por la sabiduría y comprensión de ese ser extraordinario que había criado. «Te amo tanto», susurró entre sollozos. «Más que nada en esta vida». «Lo sé, mamá», respondió Isadora abrazándola con igual fuerza. «Lo sé». Aquella noche, Raquel apenas pudo dormir. Las palabras de Isadora resonaban en su mente, mezclándose con imágenes de la mirada triste de Leonardo, los ojos desafiantes de Aurora, el silencio enigmático de Elisa. Estaba a punto de sumergirse en un mundo completamente nuevo, llevando consigo un secreto que quizás ya no pudiera ocultar. La llegada a la mansión Braganza a la mañana siguiente fue menos formal de lo que Raquel esperaba. Leonardo estaba en un viaje de negocios, algo que Mariana mencionó casualmente, como si fuera perfectamente normal que él estuviera ausente el día en que las nuevas residentes llegaban. Las maletas de Raquel e Isadora parecían minúsculas en el enorme vestíbulo de entrada. Un mayordomo ayudó a cargar las escaleras arriba hasta una ala reservada en el segundo piso. «Estos serán sus aposentos», explicó Mariana abriendo la puerta a una suite espaciosa con 2 amplias camas, un baño privado y una pequeña sala de estar. «Las niñas están en el pasillo principal, 5 puertas más adelante. Cada una tiene su propia habitación, pero prefieren estar juntas en la de Aurora la mayor parte del tiempo». Isadora miraba a su alrededor con ojos desorbitados, claramente impresionada por el lujo discreto del ambiente. «Es más grande que todo nuestro apartamento», murmuró para su madre, quien se sintió igualmente impresionada. Mariana continuó, con las instrucciones prácticas, contraseña del Wi-Fi, horarios de las comidas, números de emergencia, ubicación de los equipos médicos para las gemelas. Todo estaba meticulosamente organizado, casi como en un hospital de lujo. «Las niñas están en la clase de música ahora con el profesor PL. Termina en...» Consultó su reloj de pulsera. «Aproximadamente 20 minutos. Sugiero que se instalen y luego vayan a conocerlas, o mejor dicho, para que usted las reencuentre», agregó dirigiéndose a Raquel, «e Isadora las conozca». Cuando Mariana se fue, Raquel se sentó al borde de una de las camas, de repente abrumada por la magnitud del cambio en sus vidas. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Isadora, sentándose a su lado. «Sí, solo estoy absorbiendo todo esto», respondió Raquel. Isadora sonrió apretando su mano. «Vamos a lograrlo. Siempre lo hacemos, ¿no?». Raquel la sintió agradecida por la fuerza que su hija siempre le proporcionaba en los momentos de duda. Después de organizar rápidamente sus pertenencias, se dirigieron a la sala de música en la planta baja. Al acercarse, escucharon las notas excitantes de un piano, interrumpidas ocasionalmente por una voz masculina gentil que ofrecía orientaciones. Raquel tocó suavemente la puerta entreabierta antes de entrar. La sala era amplia,
con ventanas del suelo al techo que daban al jardín. Un piano de cola ocupaba el centro del espacio, y a su lado estaban posicionadas 2 sillas de ruedas. Un hombre de mediana edad, con cabello grisáceo, estaba inclinado sobre el instrumento, ajustando las manos de una de las niñas sobre las teclas. «Con permiso», dijo Raquel suavemente. «Soy Raquel, la nueva cuidadora, y esta es mi hija Isadora». El profesor se enderezó, sonriendo amablemente. «Paul Méndez, profesor de música. Bienvenidas. Estábamos justamente terminando por...» «¡Hoy!». Aurora giró su silla de ruedas inmediatamente, mirando a las recién llegadas con la misma mirada desafiante que Raquel había conocido en la entrevista. A su lado, prácticamente idéntica físicamente, pero con una expresión mucho más retraída, estaba Elisa. «¿Realmente volviste?», observó Aurora con sorpresa apenas disimulada en su voz. «Pensé que habías cambiado de opinión. Dije que no me rendiría fácilmente», respondió Raquel con una sonrisa tranquila. «Y esta es mi hija Isadora». Isadora avanzó un paso, sonriendo genuinamente a las gemelas. «Hola, estoy muy feliz de conocerlas. Su casa es increíble». Aurora estudió a Isadora con interés apenas disimulado. «¿Cuántos años tienes?». «15», respondió Isadora. «¿Y no te importa haberte mudado para cuidar de 2 lisiadas?», continuó Aurora, con un tono deliberadamente provocativo. El profesor Paul reprendió a Aurora, visiblemente impactado. Isadora, sin embargo, no se inmutó. Primero, nunca usaría esa palabra. Segundo, no vine a cuidarlas, vine a vivir aquí con mi madre, que es quien va a trabajar con ustedes. Y tercero, por lo poco que he visto, parecen perfectamente capaces de muchas cosas. Ese Chopin que estabas tocando ahora mismo, yo jamás podría». Un silencio sorprendido siguió a sus palabras, hasta que Elisa, que no había levantado los ojos, desde la llegada de ellas miró brevemente a Isadora. «Era Mozart, no Chopin», corrigió Aurora, pero su tono había perdido parte de la hostilidad inicial. «Bueno, eso solo prueba cuánto sé sobre música clásica», rió Isadora, desarmando aún más la situación con su naturalidad. El profesor Paul aprovechó el momento para despedirse, prometiendo volver la próxima semana. Cuando se fue, un silencio incómodo se cernió sobre la sala. Fue Raquel quien lo rompió. «¿Qué suelen hacer después de las clases de música?». Aurora se encogió de hombros. «Nada en específico. A veces vamos a la biblioteca o vemos televisión en la sala de estar». «¿Puedo conocer la biblioteca?», preguntó Isadora, sus ojos brillando con interés genuino. «Adoro los libros. Estoy leyendo Un mundo feliz para un trabajo de la escuela ahora». «¿Ya leíste Rebelión en la granja?», preguntó Aurora, con un destello de entusiasmo cruzando su mirada normalmente defensiva. «Sí, es uno de mis favoritos». «El mío también», respondió Aurora, casi sonriendo. «Elisa prefiere a Jane Austen y esas cosas románticas, pero a mí me gustan las distopías políticas». Elisa lanzó una mirada rápida a su hermana, el primer signo de comunicación que Raquel había observado entre ellas. «Podemos ir a la biblioteca ahora», sugirió Isadora. «Ustedes pueden mostrarme sus libros favoritos». Para sorpresa de Raquel, Aurora asintió, girando su silla de ruedas hacia la puerta. «Ven, es al otro lado del pasillo». Isadora lanzó una mirada rápida a su madre, quien asintió alentadoramente mientras las 2 adolescentes salían. Raquel notó que Elisa permanecía inmóvil, hesitante. Con una intuición nacida de años de lidiar con niños traumatizados, Raquel se agachó para quedar a la altura de los ojos de la niña. «¿Quieres ir también, Elisa? Prometo que me quedaré cerca si lo prefieres». Para su sorpresa, la niña silenciosa asintió casi imperceptiblemente. Raquel resistió el impulso de expresar su satisfacción de manera exagerada, temiendo que eso hiciera que la niña retrocediera. En cambio, simplemente sonrió y caminó al lado de la silla de ruedas mientras Elisa la movía lentamente hacia la biblioteca. Fue el primero de muchos pequeños milagros que ocurrirían en esa casa. Aquella misma noche, a kilómetros de distancia en una celda en la penitenciaría de máxima seguridad de Bangú, Enrique Nogueira recibía un sobre a través de un guardia corrupto. Dentro había una fotografía reciente de Raquel e Isadora entrando en la mansión Braganza.
Una sonrisa fría se formó en sus labios mientras estudiaba la imagen. «Finalmente», murmuró para sí mismo. «Parece que la suerte está cambiando, mi querida Raquel». Guardó la fotografía cuidadosamente bajo el colchón delgado. Su plan de fuga estaba casi completo, y ahora, gracias a la nueva posición de Raquel, tenía un objetivo claro para cuando estuviera libre: la mansión Braganza y las dos pequeñas herederas de una fortuna que podría financiar su desaparición definitiva. Lo que él no sabía era que en la misma mansión, mientras Raquel ayudaba a las gemelas a prepararse para dormir e Isadora acomodaba sus libros en el estante de su nueva habitación, un automóvil importado entraba silenciosamente por los portones. Leonardo Braganza había regresado de su viaje antes de lo previsto. Desde la ventana de su estudio, observó las luces encendidas en la habitación de las niñas, un fenómeno raro en las últimas semanas, y por un breve momento se permitió sentir algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. 3 meses habían pasado desde la mudanza a la mansión Braganza. Lo que comenzó como un arreglo puramente profesional se había transformado en algo que ninguno de ellos podría haber previsto. La casa, antes silenciosa y pesada, ahora resonaba con los sonidos de una vida renovada. Las risas de las gemelas, casi olvidadas en los años posteriores a la muerte de su madre, volvían a resonar por los pasillos. Incluso Elisa, que había permanecido en un silencio autoimpuesto durante tanto tiempo, comenzaba a hablar nuevamente. No mucho, solo palabras, susurradas principalmente para Isadora, pero ya era un milagro en sí mismo. Aquella mañana de sábado, Raquel observaba desde el balcón mientras Isadora empujaba las sillas de ruedas de Aurora y Elisa por el jardín, mostrándoles cómo identificar diferentes especies de mariposas. Su hija se había revelado como una fuerza transformadora en la vida de las gemelas, trayendo juventud y alegría donde antes solo había aislamiento y amargura. «Es casi como magia, ¿no?». La voz de Leonardo surgió detrás de ella, haciéndola girar con un leve sobresalto. En los últimos meses, una metamorfosis sutil también había ocurrido en el dueño de la mansión. Aunque aún trabajaba largas horas, Leonardo ahora se aseguraba de cenar con sus hijas casi todas las noches. Los fines de semana, cancelaba compromisos sociales para pasar tiempo con ellas. La semana anterior, por primera vez en años, había asistido personalmente a una presentación escolar de las niñas en lugar de enviar a Mariana en su lugar. «Isadora tiene un don», respondió Raquel sonriendo al observar a las 3 adolescentes, que interactuar como si fueran hermanas de verdad. «No es solo Isadora», corrigió Leonardo, acercándose para quedarse al lado de ella en el balcón. «Eres tú también, Raquel. Has cambiado esta casa, has cambiado a mis hijas, me has cambiado», hesitó. Y Raquel sintió esa familiar tensión en el aire, una conexión no admitida que crecía cada día a pesar de los intentos de ambos de mantenerla estrictamente profesional. «Todas las niñas necesitan solo amor genuino y presencia constante», respondió ella, desviando sutilmente la conversación del camino peligroso que podía tomar. «Aurora y Elisa son extraordinarias, siempre lo han sido. Solo necesitaban a alguien que las viera más allá de las sillas de ruedas, más allá de la tragedia». Leonardo la miró intensamente, sus ojos azules revelando una vulnerabilidad que rara vez permitía trasluce. «Tú las viste desde el primer día y de alguna manera también me viste a mí». Raquel sintió que su corazón latía más rápido. Sabía exactamente a qué se refería. En las últimas semanas, algo había cambiado entre ellos. Pequeños momentos compartidos. Una taza de té al final de la noche en la cocina cuando todos ya dormían. Una conversación prolongada sobre el progreso de las niñas que se transformaba en confidencias personales. Miradas que duraban un poco más de lo necesario. Antes de que pudiera responder, sin embargo, Isadora les hizo señas desde el jardín. «Mamá, señor Braganza, vengan a ver». Elisa acaba de identificar una mariposa monarca. El momento de intimidad se disipó, pero la vibración de esas palabras no dichas permaneció entre ellos mientras bajaban los escalones del balcón juntos. Aquella misma tarde,
Mientras Raquel verificaba los horarios de fisioterapia de las gemelas para la semana siguiente, sonó el timbre. Era un sábado, tranquilo. No esperaban visitas y la mayoría de los empleados estaban de descanso, excepto por el chofer y 2 empleadas. Distraída con sus pensamientos, se dirigió a la puerta principal, asumiendo que sería alguna entrega. Al abrirla, sin embargo, sintió que la sangre se congelaba en sus venas. Frente a ella, vestiendo un traje barato y una sonrisa depredadora que conocía demasiado bien, estaba Enrique Nogueira. «Sorpresa, mi amor», dijo él con un tono falsamente dulce que contrastaba con la frialdad de sus ojos. «¿No vas a invitar a tu marido a entrar?» Raquel agarró la puerta como si fuera un escudo. «¿Cómo tú?» tartamudeó, incapaz de procesar la visión del hombre que creía estar preso por al menos 5 años. «Digamos que hice algunos amigos influyentes durante mi estancia indeseada», respondió él con una sonrisa cínica. «E imagina mi sorpresa al descubrir que mi querida esposa y mi hija ahora viven en la mansión del famoso Leonardo Braganza». «Ex esposa», corrigió Raquel recuperando parte de su compostura. «Nuestro divorcio se finalizó hace 10 años, Enrique. No tienes ningún derecho de estar aquí». Enrique dio un paso adelante forzando su entrada. Raquel retrocedió, instintivamente, un miedo antiguo resurgiendo, el cuerpo recordando cómo era estar vulnerable ante él. «¿Dónde está Isadora?», preguntó él mirando alrededor del vestíbulo imponente. «Estoy seguro de que estará emocionada de ver a su padre, a quien creía muerto. ¿No es así?». La mención a Isadora hizo que Raquel recuperara su fuerza. Se enderezó enfrentando la mirada de su exmarido. «No la verás. No sé cómo lograste salir de la prisión, pero te sugiero que vuelvas antes de que llame a la policía». Enrique rió, el sonido vacío y frío resonando en el vestíbulo. «¿Llamar a la policía y decir qué?». «Que mentiste a nuestra hija toda la vida, que su padre, a quien cree que murió trágicamente, en realidad es un criminal buscado». «¿Qué tipo de trauma crees que eso causaría, Raquel?». Raquel sintió que el estómago se le hundía. Él estaba usando a Isadora como arma contra ella, como siempre lo había hecho. «¿Qué quieres, Enrique?». «En este momento solo una conversación civilizada», respondió él avanzando más hacia la casa. «He oído decir que las hijitas de Braganza son la clave para una fortuna considerable». El horror de la comprensión atravesó a Raquel como un rayo. No era una visita accidental, era un plan, y las gemelas eran el objetivo. «No las tocarás», declaró con la voz temblando de ira. «Sal ahora o gritaré». «Grita», desafió Enrique, sacando repentinamente un arma del bolsillo interno de su chaqueta. «Y veremos quién llega primero, el socorro o la bala». En ese momento exacto, la puerta lateral se abrió e Isadora entró, seguida por Aurora y Elisa, en sus sillas de ruedas. Las 3 se congelaron al ver la escena. Raquel, pálida de miedo, un extraño armado en medio del vestíbulo. «¡Mamá!», llamó Isadora con la voz temblorosa de confusión. Enrique se volvió lentamente, con una sonrisa formándose al ver a su hija por primera vez en una década. «Isadora», dijo, con la voz artificialmente embargada de emoción, «mira cómo has crecido». Raquel vio el shock absoluto recorrer el rostro de su hija, seguido por la más pura incredulidad. «¿Quién eres tú?», preguntó la adolescente, aunque un inicio de comprensión ya comenzaba a formarse en sus ojos. «Soy tu padre, querida, Enrique Nogueira. Estoy vivo, como puedes ver». El silencio que siguió fue ensordecedor. Raquel podía casi oír el mundo de Isadora desmoronarse, todas las verdades en las que había creído despedazándose ante sus ojos. «Mi padre está muerto», respondió Isadora finalmente, con la voz extrañamente firme. «Murió en un accidente cuando yo tenía 5 años». Enrique negó con la cabeza con falsa tristeza. «Eso es lo que tu madre te dijo. Qué mentira conveniente, ¿no es así? La verdad, mi hija, es que fui injustamente encarcelado, y tu madre, en lugar de apoyarme, eligió borrar mi existencia de tu vida». Los ojos de Isadora se volvieron hacia Raquel, llenos de preguntas silenciosas y dolor. «Mamá, ¿es verdad?». Raquel sintió que las lágrimas le quemaban en los ojos.
Este era el momento que había temido durante años, la verdad expuesta de la peor manera posible. Isadora, Él miente, declaró Aurora con la franqueza cortante que era su marca registrada. Su lenguaje corporal, la forma en que su mano aprieta el arma. No es una víctima del sistema, es un depredador. Enrique pareció momentáneamente desestabilizado por la intervención de la niña, pero pronto recuperó la compostura. «Qué inteligente eres, pequeña Braganza. Por eso tú y tu hermanita serán mis invitadas especiales hoy». Apuntó el arma directamente a Raquel. «Ahora, todos ustedes me acompañarán tranquilamente hasta el auto estacionado afuera. Sin gritos, sin alarmas, o mamá aquí será la primera en sangrar». El terror helado que recorrió a Raquel en ese momento no era por sí misma, sino por las 3 niñas que ahora estaban a merced de un hombre capaz de cualquier cosa. «Enrique, por favor», suplicó. «Ellas son solo niñas. Déjalas fuera. De esto». «Niñas ricas», corrigió él con una sonrisa cruel. «Hijas del hombre que puede pagar millones para recuperarlas». Fue en ese momento que Elisa, la más callada de las gemelas, la que casi nunca hablaba, apretó disimuladamente un botón en el lateral de su silla de ruedas. Un pequeño gesto que pasó desapercibido para Enrique en su momento de triunfo. Leonardo estaba en su estudio, revisando documentos para una nueva clínica, que se inauguraría el mes siguiente, cuando la luz roja de emergencia parpadeó en el panel discreto instalado en su escritorio. Era un sistema de seguridad conectado a las sillas de las niñas, un botón de pánico que Beatriz había insistido en instalar años atrás y que nunca había sido accionado hasta entonces. Abandonando todo, corrió hacia el pasillo principal, a tiempo de ver el vestíbulo a través de una puerta entreabierta. Un hombre armado, Raquel pálida, las niñas aterrorizadas. Con el corazón latiendo contra su pecho, Leonardo retrocedió silenciosamente y tomó su teléfono. «Llamen a la policía», susurró mientras hablaba. «Rápido». Mientras hablaba en susurros, se dirigió a la sala de armas, otro vestigio de un pasado en el que su mayor preocupación era la protección de la familia contra asaltos convencionales. En el vestíbulo, Enrique comenzaba a conducir al grupo hacia afuera, Raquel al frente, seguida por Isadora, que empujaba las sillas de las gemelas. «¿A dónde nos estás llevando?», preguntó Aurora, con la voz firme a pesar del miedo evidente. «A dar un paseo», respondió Enrique con una sonrisa falsa que nunca dejó su rostro. «Tu papi recibirá instrucciones sobre cómo puede tener a sus princesas de vuelta. Y en cuanto a ti, Isadora, bueno, es hora de pasar un tiempo de calidad con tu verdadero padre». Isadora se mantuvo en silencio, pero sus ojos encontraron los de Raquel, comunicando algo que solo las dos entendían. Años viviendo solo una con la otra habían creado un lenguaje mudo entre madre e hija. Cuando llegaron al césped que separaba la casa del portón principal, Raquel se dio cuenta de que los guardias no estaban en sus puestos habituales. Enrique lo había planeado todo, o tenía un cómplice interno. «No funcionará», dijo ella, tratando de ganar tiempo. «La policía será alertada automáticamente si las niñas pasan por el portón sin autorización. Las sillas tienen GPS». Era una mentira, pero Enrique dudó por un segundo. Tiempo suficiente para que Isadora, con un movimiento sorprendentemente rápido, empujara las sillas de las gemelas en direcciones opuestas, creando confusión. Enrique maldijo, apuntando el arma ora para un lado, ora para otro, momentáneamente desorientado. Fue el instante que Raquel necesitaba para avanzar contra él. Lo que siguió fue caótico. Raquel agarró el brazo armado de Enrique, luchando por desviar el arma de cualquiera de las niñas. Isadora gritaba pidiendo ayuda mientras intentaba proteger a las gemelas. Aurora, con una presencia de ánimo impresionante, usó los controles de su silla de ruedas motorizada para avanzar rápidamente contra las piernas de Enrique, desequilibrándolo. Un disparo resonó por el jardín, seguido de gritos. Por un momento terrible, Raquel pensó que una de las niñas había sido alcanzada, pero fue Enrique quien tambaleó hacia atrás, con sangre manchando la manga de su traje. Leonardo estaba allí a pocos metros de distancia, con un arma firmemente sujeta en sus manos,
Sus ojos, normalmente calmados y controlados, ardían con una furia primitiva. «Aléjate de mi familia», ordenó con una voz más fría y peligrosa de lo que Raquel jamás había oído. Enrique, herido pero aún armado, rió con amargura. ¡Qué conmovedor! El millonario solitario, la enfermera dedicada y las niñas rotas. ¡Qué cuadro perfecto forman! Leonardo avanzó un paso más con el arma inquebrantable en su mano. «Suelta el arma ahora, Enrique». Enrique parecía calcular sus posibilidades. Su mirada saltó de Leonardo a Raquel, luego a las niñas y, finalmente, a Isadora, que lo observaba no con miedo, sino con una repulsión absoluta. «No eres mi padre», declaró ella con una firmeza sorprendente. «Mi padre murió hace 10 años. Tú eres solo el hombre que donó el ADN». Las palabras parecieron golpear a Enrique más profundamente que el disparo en su brazo. Por un momento, algo parecido a un dolor genuino atravesó su rostro. Entonces, en un gesto repentino, giró el arma en dirección a Isadora. Raquel se movió sin pensar, interponiéndose frente a su hija en el momento exacto en que Leonardo disparaba nuevamente. 2 disparos sonaron casi simultáneamente. Enrique cayó pesadamente sobre el césped, alcanzado en el pecho. Raquel sintió un dolor agudo en su hombro, pero permaneció de pie, un escudo humano frente a su hija. Las sirenas anunciaban la llegada de la policía, el sonido creciendo en intensidad mientras Leonardo corría hacia ellas, soltando el arma para abrazar primero a las gemelas y luego, en un gesto que sorprendió a todos, incluyendo a sí mismo, atraer a Raquel e Isadora hacia el mismo abrazo protector. Las horas siguientes pasaron en un borrón de luces de ambulancia, preguntas policiales y curativos de emergencia. La herida de Raquel, aunque dolorosa, no era grave. La bala solo le había rozado el hombro. Enrique, por otro lado, estaba en estado crítico, siendo transferido a un hospital penitenciario bajo vigilancia policial. Sentada en la sala de emergencias con Isadora sosteniendo su mano mientras un médico finalizaba el curativo, Raquel sentía como si hubiera vivido varias vidas en un solo día. «Perdón», susurró a su hija con lágrimas finalmente escapando después de horas de adrenalina y shock. «Debí haberte dicho la verdad hace mucho tiempo». Isadora apretó su mano con más fuerza. «Ya lo sabía, mamá. O al menos lo sospechaba. Encontré recortes de periódicos antiguos entre tus cosas hace algunos años sobre el juicio de él». Raquel la miró atónita. «¿Lo sabías todo este tiempo?» «Sí. Y entendí por qué mentiste. Estabas protegiéndome como siempre lo has hecho, como lo hiciste hoy lanzándote frente a esa bala». El médico se alejó discretamente, dándoles privacidad en ese momento intenso. «¿No estás enojada? ¿Herida?», preguntó Raquel, casi con miedo de la respuesta. «Claro que me sentí confundida cuando lo descubrí. Triste también, pero nunca enojada contigo, mamá. ¿Cómo podría estarlo? Sacrificaste todo por mí. Construiste una vida desde cero, sola, solo para que yo pudiera crecer lejos de su sombra». Raquel atrajo a su hija hacia un abrazo apretado, ignorando el dolor en el hombro. Nada importaba más que ese momento de verdad y aceptación entre ellas. La cortina de la sala de emergencias se abrió suavemente. Leonardo estaba allí con Aurora y Elisa en sus sillas a su lado. Los 3 parecían exhaustos, pero había algo nuevo en sus miradas, una cohesión como si finalmente hubieran encontrado el camino de regreso unos a otros a través del caos de ese día. «¿Podemos entrar?», preguntó él con suavidad. Raquel asintió enjugándose las lágrimas. Las gemelas avanzaron inmediatamente, cada una tomando una de sus manos con expresiones preocupadas. «Fuiste tan valiente», susurró Elisa, su voz rara vez escuchada, aún más preciosa en ese momento. «Todas ustedes fueron», corrigió Leonardo, incluyendo a Aurora e Isadora en su mirada de admiración. «Y tú», se volvió hacia Raquel, incapaz de encontrar palabras adecuadas para expresar todo lo que sentía. «Nos salvamos mutuamente». Lo que estaban construyendo no tenía nombre aún. Era demasiado nuevo, demasiado frágil para ser etiquetado. Pero era real, nacido no del romance idealizado de los cuentos de hadas, sino de algo mucho más profundo. Comprensión mutua,
respeto y la elección diaria de caminar juntos a través de las tormentas de la vida. 3 meses después, la mansión Braganza era irreconocible. Los jardines, antes meticulosamente arreglados pero rara vez utilizados, ahora albergaban una rampa de skate adaptada, donde Aurora practicaba trucos en su silla de ruedas deportiva especial. Un pequeño taller de arte había sido construido bajo un árbol frondoso donde Elisa, que había descubierto una pasión por la pintura, pasaba horas expresando en colores los sentimientos que aún le costaba verbalizar. Isadora se había convertido oficialmente en monitora en un proyecto social en las clínicas de Leonardo, donde niños con discapacidad recibían no solo tratamiento médico, sino también clases de refuerzo escolar y orientación vocacional. Su sueño de estudiar Derecho seguía vivo, ahora con una dirección más específica: especializarse en derechos de las personas con discapacidad. Raquel, recuperada completamente de su herida, había asumido un papel que iba mucho más allá de cuidadora. Ahora coordinaba el Departamento de Humanización de las Clínicas Braganza, implementando protocolos que trataban a los pacientes no solo como casos médicos, sino como personas completas con necesidades emocionales y sociales. Y Leonardo, quizás la transformación más sorprendente fuera la suya. El hombre que antes vivía para el trabajo, escondiéndose de su dolor en interminables informes y reuniones, ahora salía de su oficina puntualmente a las 5 de la tarde, ansioso por regresar a la casa que finalmente había vuelto a ser un hogar. Aquella tarde de domingo, una pequeña celebración tenía lugar en el jardín. Era el cumpleaños de Elisa y Aurora, 11 años celebrados no con una fiesta grandiosa e impersonal como la que Leonardo había organizado después de la muerte de Beatriz, sino con un picnic íntimo, solo la familia y algunos pocos amigos que las gemelas habían hecho en la escuela que ahora asistían. Sentada bajo la sombra de un árbol, Raquel observaba la escena con una sensación de plenitud que nunca había imaginado posible. Leonardo ayudando a Aurora a servir el pastel, mientras Elisa explicaba animadamente a una amiga el significado de los colores en su nueva pintura. Isadora sentada en el césped tocando la guitarra, un talento recién descubierto que estaba compartiendo con su pequeño círculo de nuevas amigas. «Penny, por tus pensamientos», dijo Leonardo acercándose para sentarse a su lado. Raquel sonrió, inclinándose ligeramente contra su hombro en un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. «Estaba pensando en lo impredecible que es la vida», respondió. «Hace un año éramos extraños viviendo en mundos completamente diferentes». Leonardo asintió, sus ojos siguiendo a las gemelas, con un amor que ahora permitía demostrar abiertamente. «¿Sabes lo que Aurora me dijo ayer?», comentó con una sonrisa jugando en sus labios. «Que finalmente entiende por qué mamá siempre insistió en que necesitábamos una familia completa. No porque hubiera algo malo en ser solo nosotras, 3, sino porque el amor se multiplica cuando se comparte». Raquel sintió lágrimas formándose. Beatriz, incluso ausente, aún estaba presente en las lecciones que había dejado para sus hijas. «Era una mujer sabia», observó suavemente. «Sí, lo era», concordó Leonardo tomando la mano de Raquel entre las suyas. «Y estoy seguro de que aprobaría lo que estamos construyendo aquí». Lo que estaban construyendo no tenía nombre aún. Era demasiado nuevo, demasiado frágil para ser etiquetado. Pero era real, nacido no del romance idealizado de los cuentos de hadas, sino de algo mucho más profundo: comprensión mutua, respeto y la elección diaria de caminar juntos a través de las tormentas de la vida. «Mamá, Leonardo, vengan a ver el regalo que las niñas acaban de abrir», llamó Isadora, haciendo señas animadamente. Se levantaron juntos, las manos aún entrelazadas, y caminaron hacia los niños. En el centro del círculo, Aurora y Elisa exhibían con orgullo un álbum de fotografías que Isadora había montado cuidadosamente. Imágenes de los últimos 6 meses que habían pasado juntos, documentando no solo eventos especiales, sino también momentos cotidianos. El café de la mañana con todos aún en pijama, Leonardo leyendo historias a las niñas antes de dormir, Raquel enseñando a Elisa a hacer cupcakes,
Aurora e Isadora compitiendo en juegos de mesa. La última página contenía una fotografía reciente de los cinco, tomada durante un paseo a la playa. Debajo, escrito con la caligrafía elegante de Isadora, una simple frase: «La familia que elegimos». «Es perfecto», declaró Aurora, su tono habitual de desafío reemplazado por una suavidad rara. «Es el mejor regalo», concordó Elisa, su voz aún baja, pero cada vez más segura. Leonardo se arrodilló entre las sillas de las niñas, abrazándolas con el abandono emocional que antes le era imposible. «El mejor regalo es tenerlas a ustedes», dijo, con la voz embargada. «A todas ustedes», agregó mirando a Raquel e Isadora. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados que recordaban a Raquel el inicio de aquel viaje, la primera puesta de sol que había observado desde aquel mismo balcón meses atrás, cuando aún era solo una enfermera contratada para cuidar a dos niñas difíciles. La vida había cambiado de maneras que nunca habría podido prever. El dolor no había desaparecido por completo. Aún había días difíciles, pesadillas, momentos de inseguridad. Pero ahora había algo más fuerte que el dolor, la certeza de que no tenían que enfrentarlo solos. «Miren», exclamó Elisa de repente señalando al cielo, «una estrella fugaz». Todos miraron hacia arriba, observando el rastro luminoso que cortaba el firmamento. Por un momento, permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios deseos silenciosos. Raquel no necesitó cerrar los ojos para hacer su pedido. Miró a su alrededor, a esa familia improvisada e imperfecta que había encontrado cuando menos lo esperaba, y supo que ya tenía todo lo que podría desear. La verdadera familia, después de todo, no estaba definida por la sangre o la perfección, sino por la elección diaria de amar, proteger y creer, incluso especialmente, cuando todo parecía desmoronarse.